Este tiempo, este devocional especial que tenemos, vamos a buscar la palabra del Señor en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, y vamos a estar en los últimos versículos, a partir del versículo 17. Ahí ténganlo por un momento, vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias, Padre, por el tiempo de adoración que hemos tenido a través de los cantos, la lectura de tu palabra, el tiempo de comunión. Y ahora, Señor, pues queremos adorarle a través de escucharte, Señor, por medio de tu palabra. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar pensando por un momento en el tema de las tormentas. Hemos cantado algo sobre esto de las tormentas, el ancla, y la verdad es que nuestras vidas están llenas de tormentas de diferentes magnitudes. Si ustedes miraron en algún momento, creo que fue una película que se llamó La Tormenta Perfecta, probablemente vos y yo en nuestras vidas hayamos pasado varias tormentas perfectas. Pero es bueno recordar, en medio de las tormentas, de cualquiera que sea, es bueno recordar tres cosas muy importantes. Número uno, Dios es omnisciente y sabe en qué momento, en qué lugar, en qué circunstancia de la tormenta nos encontramos en este momento. Dios es omnisciente y entonces Él lo puede saber todo. Probablemente yo no maneje, no pueda conocer qué tormenta estás viviendo en este momento. Probablemente hay hermanos que estamos aquí y que están pasando una tormenta. Probablemente estén en este momento en el ojo de la tormenta. Yo no lo puedo saber, pero nuestro Dios es omnisciente y Él sabe exactamente en dónde estamos en este momento en la tormenta. Número dos, Dios también es omnipresente. Y porque Él es un Dios omnipresente, no solamente sabe en dónde estás en la tormenta en este momento, sino que Él está con vos, está conmigo, está con nosotros. Cuando estamos atravesando tormentas difíciles en nuestras vidas. Y no solamente eso, no solamente Dios es omnisciente para saber, no solamente Dios es omnipresente para estar con nosotros cuando vivimos esa tormenta, sino que también Dios es omnipotente. Y Él tiene el poder, hermanos, para sacarnos adelante en medio de la tormenta. ¿Qué les parece? Amén. Él sabe en dónde estamos, Él está con nosotros y Él tiene el poder para sacarnos adelante en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque todos nosotros vivimos diferentes tormentas en la vida y probablemente más de algunos de los que aquí estamos están en este momento en una tormenta. Recuerden lo que hemos dicho como introducción. Ahora, las tormentas que vienen a nuestras vidas son visibles y también invisibles. Muchas veces las tormentas visibles son fáciles de identificar. Probablemente un hermano que le ha costado tomar un trabajo y tiene problemas para el sostenimiento de su hogar. Por ejemplo, nuestro hermano William, de la familia de nuestra hermana Fátima, que está aquí con nosotros. Nuestro hermano William, todos sabemos de que él sale día a día para generar ingresos y llenar las necesidades de su hogar. Pero él está ahorita en una tormenta. Lo mandan 4 meses a reposo absoluto. Y aun cuando le dice a su esposita, que está aquí nuestra hermana Fátima, no te preocupes, amor, vamos a salir adelante. Todos sabemos de que mis hermanos viven una tormenta. ¿Por qué? Porque es una tormenta visible.
Las enfermedades de la familia de nuestra hermana Bernice, por ejemplo, también son tormentas visibles que podemos darnos cuenta de las situaciones que están viviendo, que están pasando ellas y ellos, pero también hay tormentas invisibles. No las podemos ver, no las podemos dimensionar siquiera, no las conocemos. Muchas veces nuestros jóvenes viven tormentas invisibles, una lucha interior, y puede llamarse de diferentes maneras. Puede llamarse depresión, ansiedad, duda, temor, crisis de fe o lo que sea, pero muchas veces nuestros jóvenes y muchos hermanos viven tormentas invisibles, pero no porque son invisibles no dañan, como no, sí dañan, y son poderosas también. De tal manera de que hay tormentas visibles y hay tormentas invisibles. Hay tormentas espirituales. Cuando luchamos en nuestra vida espiritual, y yo creo que de repente todos nosotros estamos luchando día a día con esas tormentas espirituales. ¿Cuántos, no sé cuántos no quisieron venir hoy al templo, por ejemplo? Y fue una lucha, una tormenta, y los que están aquí pudieron sortear la tormenta y venir al programa de hoy. Hay tormentas espirituales, hay tormentas emocionales también, y hay tormentas físicas. Y de repente podemos tener tormentas invisibles y tormentas visibles. De repente podemos estar lidiando con tormentas espirituales o emocionales, y emocionales y físicas también. Porque las tormentas van a estar presentes siempre en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo se originan las tormentas? Hay una explicación científica de las tormentas que se generan en los océanos y todo eso hasta llegar a convertirse en ciclones, huracanes, y etcétera. Y dependiendo de la categoría es el nivel de destrucción que ellos tienen. Pero bueno, es de esas tormentas de las que estamos hablando, espirituales, emocionales o físicas, el origen de ellas es por lo menos de 4 descendencias. Número 1, muchas de esas tormentas nosotros mismos las creamos, con o sin intención. Pero muchas veces hay tormentas en nuestras vidas que nosotros las hemos creado. De repente vos podés ir manejando y alguien de repente se te atravesó o hizo una mala maniobra o te invadió o cualquier cosa. Y entonces, si vos no tenés el dominio propio, la llenura del Espíritu Santo y todo, venís y podés cometer algo que creaste una tormenta. Y vos lo hiciste. No fueron las circunstancias, no, vos quisiste crear esa tormenta. Y como esa pueden haber muchas tormentas que nosotros somos quienes las creamos. Hay otra segunda posibilidad. También hay tormentas que son el resultado de lo que otros hacen, de lo que otros nos hacen. Y por eso que otros nos hicieron, entonces vivimos tormentas nosotros. Y no dejan de ser difíciles, duras, que necesitamos siempre de la gracia y de la ayuda del Señor. Una tercera fuente es Satanás mismo. Satanás haciendo tormentas en la vida de cada uno de nosotros. Recordemos, él solamente quiere hurtar, matar y destruir. Y él es especialista en hacer tormentas a nuestro alrededor para desenfocarnos de lo que la palabra del Señor nos dice. Y un origen más, las tormentas son el resultado de la intervención divina, de la intervención de Dios mismo. Entonces muchas veces Dios va a crear tormentas en nuestras vidas, pero las va a crear con propósitos específicos.
¿Cuál es el propósito para el Señor de las tormentas y que el Señor quiere que nosotros sepamos? Bueno, número uno, Dios a través de las tormentas quiere captar nuestra atención. No es cierto que muchas veces, solamente cuando nos encontramos en tormentas, buscamos del Señor. Entonces, a través de las tormentas, Dios quiere captar nuestra atención. Pero también Dios a través de las tormentas quiere confrontarnos con algún pecado oculto que estamos cometiendo, en el cual estamos viviendo, que no hemos podido dejar y que es una lucha constante. Entonces Dios a través de esa tormenta nos invita para que podamos estar a cuenta con Él. Él quiere tratar a través de esa tormenta ese pecado. Él quiere confrontarnos con ese pecado con el cual estamos luchando muchas veces en nuestras vidas. Ahora, también otro propósito de las tormentas. Dios quiere que le rindamos algo que todavía nuestras vidas no le han rendido. Y de repente puede ser tu familia, puede ser tu hijo, puede ser tu esposa, de repente puede ser tu trabajo, de repente puede ser cualquiera de estas cosas que te tiene atrapado, amarrado y que no te deja avanzar. Entonces Dios quiere, a través de la tormenta, que seamos conscientes y le rindamos algo a lo cual nosotros nos hemos aferrado. ¿Y saben qué va a hacer el Señor, hermanos? A medida que nosotros le entreguemos ese algo a lo cual estamos aferrados, Él quiere darnos algo mucho mejor para que podamos seguir adelante. Otro propósito, Dios quiere seguirnos conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo y muchas veces la escuela va a ser las tormentas de nuestras vidas. Y ahí en medio de las tormentas, el Señor va a ir formando el carácter de Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Y un propósito más en medio de las tormentas, Dios quiere equiparnos para que le sirvamos. ¿Recuerdan segunda de Corintios capítulo 1? Y nos habla en los primeros versículos del Dios de toda consolación. Y que en medio de la tormenta que podamos estar viviendo o que hayamos vivido, el Señor nos consuela, ya sea en el momento triste de la pérdida de un ser querido o de alguna situación difícil que nosotros hayamos vivido, hemos experimentado y hemos disfrutado el consuelo de Dios. Pero termina diciendo el pasaje, que Él nos da su consuelo para que nosotros también podamos, ¿qué, mis hermanos? Consolar también a otros. Entonces, a través del propósito de la tormenta, es para equiparnos y para que nosotros estemos listos para el servicio. Somos conscientes, hermanos, de que una tormenta puede destruirnos. Los niveles que nosotros querramos o las que hemos mencionado. Una tormenta puede destruirnos, pero también es cierto que una tormenta puede edificarnos y podemos salir más fortalecidos. Podemos salir con una determinación de seguir fieles al Señor y seguir adelante en medio de las luchas y en medio de las pruebas. Pero ¿de qué va a depender? Va a depender de varias cosas, especialmente de nuestra percepción que tengamos acerca de Dios. Si vos y yo somos conscientes de que el Señor es soberano, es omnipotente y que Él tiene control de todas las cosas, de la tormenta que vos puedas estar viviendo en este momento, Él tiene control, Él puede desaparecerla en un instante. Entonces, dependiendo de esa percepción que tengas de Dios, o si
tu Dios es alguien de que no puede lidiar con una tormenta, con un vientecito como esos que vienen a nuestras vidas, entonces, dependiendo de eso, una tormenta nos destruye o nos edifica. Dependiendo de mi percepción de Dios, de cuánto yo le crea a Dios cuando Él me dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. A medida de que vos y yo nos aferremos y digamos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, a medida de esa percepción que tengamos, las tormentas que vienen, y si no estás en ninguna, pues agárrate, van a venir. No porque yo lo estoy diciendo en este momento, sino porque la vida está llena de tormentas y van a llegar. Pero necesitamos entonces estar listos para que las tormentas no nos destruyan, sino que vengan y nos edifiquen. El pasaje que nosotros vamos a ver en este momento, el pasaje dice en Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, estamos tomando la figura de la tormenta, y las tormentas tienen que ver también con agua y tienen que ver con embarcaciones, y las embarcaciones usan un elemento muy importante, tiene que estar presente siempre, y es el ancla. Y el autor de los Hebreos, no sabemos quién es, de hecho, Hebreo es como un compendio de todo lo que es la teología del Antiguo Testamento, pero con algo especial, presenta la superioridad de nuestro Señor Jesucristo y la superioridad de la palabra del Señor sobre todas las cosas. Y por eso, entonces, habla y dice en el versículo 19, de que la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Entonces, las embarcaciones necesitan las anclas, el ancla para salir adelante. Y el ancla es muy importante. El ancla es proporcional a la embarcación. Una embarcación pequeña de unas 5, 8 personas, entonces va a requerir una ancla no muy pesada. Si es demasiado pesada, la embarcación misma se va a hundir por el peso del ancla. Pero también va a necesitar que el ancla llegue hasta la profundidad para que pueda sostener la embarcación. Una embarcación sin ancla está a la deriva y es llevada por cualquier viento a cualquier lado sin rumbo, sin dirección. Por eso el ancla es importante. Y el pasaje habla de nuestra esperanza como un ancla firme, como esa ancla firme en la cual nosotros podemos descansar. Y esta entonces es la figura que usa acá el texto para hablarnos acerca de el ancla. De tal manera que las tormentas son inevitables, como hemos dicho, pero aun cuando las tormentas sean inevitables, el ancla en el Señor es inamovible, es segura, es firme, no vacila, no cambia, no nos va a dejar morir, no nos va a dejar andar a la deriva. Si es el ancla, esa esperanza que vos y yo tenemos en el Señor y en su palabra. Entonces, esa ancla inconmovible tiene que ver con, en primer lugar,
la promesa de la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es algo muy importante para que nosotros podamos seguir adelante en medio de las tormentas. En segundo lugar, podemos recordar la promesa del poder de Dios a favor de cada uno de nosotros. También podemos recordar en medio de cualquier tormenta la promesa de la provisión de Dios para nuestras necesidades. Y no olvidarnos de la promesa del consuelo de Dios en medio de los momentos difíciles. Pero para que esa ancla sea efectiva en la vida de cada uno de nosotros, ¿y cuál es el ancla, mis hermanos? Esa ancla inconmovible tiene que ver con la esperanza que encontramos en el Señor y en su palabra. Pero para que podamos apropiarnos y asirnos del ancla, necesitamos, tomándola como la palabra, necesitamos leerla, necesitamos meditar en ella, necesitamos creer en ella, necesitamos ponerla en práctica y necesitamos estar dispuestos a obedecerla. Y entonces estamos preparados para resistir cualquier tormenta que venga por delante. Miremos algunos detalles especiales del texto. En primer lugar, versículo 17. Dice, por lo cual, el conectivo que usa aquí el autor de los Hebreos, obviamente nos conecta la idea anterior con lo que va a decir en este momento. Otra manera de traducirlo sería de igual manera. Entonces va a ser un conectivo de comparación. Entonces va a comparar lo que se dijo anteriormente con lo que va a decir. ¿Y qué es lo que se dijo anteriormente? Bueno, el versículo 16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces habla de una práctica que era muy común para los hebreos, el juramento. Era una práctica común que cayó en descrédito. Cayó en descrédito de tal manera de que al final el Señor dijo que tú sí seas sí y tú no seas no. ¿Por qué? Porque comenzaron a manosear, como muchas veces hacemos con las cosas del Señor. De tal manera de que el Señor viene y da esta orientación, pero en el Antiguo Testamento era algo común, el valor de la palabra. Nosotros, de manera general, muchas veces mentimos y mentimos mucho, de diferentes maneras. Decimos que vamos a llegar a tal hora y no llegamos, decimos que vamos a llegar y no llegamos, decimos que vamos a cumplir tal cosa y no la cumplimos, decimos que vamos a hacer tal cosa y no la hacemos. Ah, pero es que llegué después, pero incumpliste lo que habías dicho. Y entonces, muchas cosas que en nuestro cotidiano vivir estamos practicando muchas veces el tema de la mentira y estamos quedando mal. Pero dice el texto, Dios no es así. Entonces, como esa es la naturaleza humana, en el Antiguo Testamento recurrieron a los juramentos. Y a través de los juramentos querían asegurarse de que la persona cumpliera a cabalidad su palabra, lo que había prometido, en donde había empeñado la palabra. Y siempre lo hacían apelando a una persona mayor o superior, o si no, a una deidad. No sé si recuerdan, pero todavía para los 80, en mis años de adolescente, la segunda niñez en la adolescencia, soy del 70, muchas veces se decía que se juraba por la mamá, te juro por mi madre. No sé cuántos escucharon eso, o solo yo, soy tan antiguo, ¿no? Pero antes apelaban al ser, decir, no era ni papá, se juraba por mamá. Y el punto era pues de que decir te juro por mi madre era como
Tu palabra te empeñada, tenés que cumplirlo porque lo prometiste y no vas a deshonrar a tu mamá. Esa era la idea. Entonces, los hebreos tenían esta práctica y hacían esto constantemente. Y para cumplir esto, entonces daban una promesa, decían algo y hacían un juramento. Y hacían un juramento. Entonces, esto es lo que vemos en el versículo 16. Entonces dice el autor de los Hebreos. De igual manera dice, o en Reina Valera dice, por lo cual. Pero es la misma idea. De igual manera, dice, a como lo hacen los hombres, los seres humanos, el pueblo hebreo y las culturas circundantes al pueblo hebreo, como lo hacían ellos, y a como de repente se sigue haciendo hoy en día. Entonces dice el autor de los Hebreos, de igual manera, Dios, dice, queriendo Dios ponerse al nivel de los hombres, no porque lo que el Señor dice sea cuestionable o no lo vaya a cumplir, no, sino para que las personas, en base a su formación, a sus costumbres, tuviesen esa seguridad y esa certeza. Por eso dice, de igual manera, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, dice, interpuso juramento. Y esto de interpuso juramento, la idea es como que Dios da una promesa y el interpuso es como el mediador. Entonces, Dios es el mediador para que esa promesa se cumpla y Dios es el que va a cumplir la promesa. Es decir, todo redunda en la persona del Señor. Esto es lo que dice el versículo 17. Dios bajándose, una vez más, no porque su palabra necesite juramento o necesite una fianza o algo por el estilo, sino para que su pueblo, los hebreos, entendieran algo con lo cual ellos lidiaban constantemente. Entonces el Señor viene y se rebaja a ese nivel y hace sus promesas y pone ese juramento como una garantía de que eso va a ser de esa manera. Recordemos lo que dice en Números capítulo 23, 19. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. Y dice otras cosas más. Pero también en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, dice, porque todas las promesas que Dios ha hecho son sí en Cristo. Y por medio de él decimos amén para la gloria de Dios. Es decir, este es lo que establece Dios. Sus promesas, él no va a mentir nada de lo que ha prometido. Y todas sus promesas en él son, o en el Señor son sí y son amén para su gloria. Pero quiso complacernos y quiso rebajarse. Y entonces interpuso un juramento, dice el versículo 17. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. De tal manera, mis hermanos, que las promesas del Señor no están hechas para romperse, sino para cumplirse. Dijo un jefe militar que un soldado que no infringía la ley no era soldado, porque decía él, las leyes se hicieron para infringirlas. Pero eso no aplica para con Dios. Las promesas del Señor no están hechas para romperse, sino están hechas para cumplirse. Y entonces habla el texto
de dos cosas, dice, inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Número uno, sus promesas o su palabra. A como la queramos tomar, su palabra. Su palabra es inmutable. El Señor mismo dijo en Mateo 24, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos. Así que su palabra es inmutable. No va a cambiar, no va a variar. Lo que el Señor determinó y llamó como pecado y está en su palabra seguirá siendo pecado, aunque nosotros canonicemos eso. Aunque nosotros nos familiaricemos con eso. El chisme es pecado delante de Dios, aunque para nosotros sea, no, es una práctica, es que así somos nosotros, no. Delante del Señor es pecado y eso no cambia. La murmuración es pecado y no cambia. Y todos los demás pecados que nosotros podemos pensar e imaginarnos que están ahí en la palabra, seguirán siendo pecados por siempre, porque el Señor así lo estableció y su palabra es inmutable, no cambia. Y la segunda, la segunda cosa inmutable tiene que ver, uno, sus promesas, y número dos, tiene que ver con su juramento, es decir, Dios comprometiéndose. Y Dios, hemos leído en número 29:13, de que Él no miente. De tal manera de que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Si Él, entonces, a través de su palabra, nosotros encontramos promesas preciosas. Y dice que esas promesas preciosas son el ancla del alma, son las que nos sostienen en medio del inmenso océano en el cual nos encontramos metafóricamente. Y es una ancla inconmovible. Él es, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra no cambia porque Él tampoco cambia. Y todo lo que Él ha prometido para con nosotros, Él lo va a cumplir. Un ejemplo, Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Ahí tenemos algo que Dios prometió. Dios llama a Abraham y le dice que de él va a ser una gran descendencia que no va a poderse contar como las estrellas de los cielos o la arena del mar. Y esa fue la promesa que Dios hizo, pero en el capítulo 12 y en el capítulo 22 juró que eso iba a ser de esa manera, y 25 años después que él prometió que vendría una descendencia, se cumplió con el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. De tal manera que eso no podía cambiar, porque había una promesa y también había un juramento. De la misma manera para nosotros hoy en día, en medio de las tormentas que puedan venir a nuestras vidas, por estas dos cosas inmutables, usted y yo saldremos adelante, porque Dios nunca nos va a abandonar, Él nunca nos va a dejar, Él va a ser nuestra ancla inconmovible. Y puso como garantía, por llamarlo así, puso como evidencia de que eso iba a ser así siempre, sus promesas y también su juramento. De tal manera de que podemos salir de este lugar con la convicción y la confianza de que en medio de las tormentas, en medio de las adversidades que nosotros podamos vivir en esta vida, el Señor está con nosotros. Y eso lo decimos porque Él lo ha prometido. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y es una realidad que en medio de todos los momentos difíciles, el Señor está con nosotros. Y el Señor no va a permitir que nuestra barca o nuestras vidas anden a la deriva.
porque tenemos un ancla firme, inconmovible, que tiene que ver con su palabra y tiene que ver con su persona. Que quiera Dios de que podamos nosotros confiar plenamente en su palabra y en este Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Él ha prometido estar con nosotros. Él sabe dónde estamos, cómo estamos, y Él sabe lo que vos y yo necesitamos en este momento. Vamos a orar para terminar este tiempo especial. Padre, muchas gracias por recordarnos en esta mañana esas preciosas promesas. Y gracias, Señor, por recordarnos en esta mañana quién sos para cada uno de nosotros. Sos el mismo ayer, hoy y siempre. Y tu palabra no va a pasar, Señor. Ayúdanos a tener esa convicción, esa confianza en nuestras vidas en medio de las tormentas que puedan venir a nuestras vidas, Señor. Te entregamos, Señor, nuestra barca, nuestras vidas, para que sea usted gobernándola y guiándola y que podamos mantenernos firmes, Señor, y seguir adelante. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.